los ventrículos y a partir del ventrículo derecho va por la circulación pulmonar hasta el pulmón y del ventrículo izquierdo sale por la aorta para toda la circulación del cuerpo. De la circulación del cuerpo y de la circulación del pulmón vuelve de nuevo hacia los atrios. De esa forma se completa la circulación mayor y la circulación menor. CEDIA, Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana. Perfecto, entonces vamos a continuar, muchachos. Vemos aquí. Entonces, ya pudimos conversar un poquito sobre lo que es la configuración interna del corazón. Tenemos dos aurículas, tenemos dos ventrículos, tenemos una circulación arterial que sale del corazón con sangre oxigenada o desoxigenada, y tenemos una circulación venosa que regresa al corazón con sangre oxigenada o desoxigenada. Y tenemos que dentro del corazón no tenemos comunicación en adultos, fisiológicamente no debería haber comunicación entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? El corazón es un órgano que él es muscularizado, es un músculo. Tanto los atrios cuanto los ventrículos tienen músculo. Y el corazón es la bomba cardíaca. Vamos a ver, Mariana, ¿estás por allí? ¿Estás habilitada en audio? Alejandro. Tienes que solicitar tú que... Ah, excelente. Voy a solicitar a Vanessa. Ivana, vamos a ver, Ivana. Ivana siempre me aparece aquí. Ivana, te voy a habilitar para que por favor hables. Ivana, ¿qué año estás haciendo? A ver, haz tu... Es solamente habilitar tu micrófono. De la sella también. Ok, y ¿puedes por favor habilitar tu micrófono? Ok, ¿se escucha? ¿Cómo estás? Hola, doctora, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, Ivana. ¿Y ese acento es de dónde? De Táchira. Ay, qué felicidad. Es Mérida, que es la de los caballeros, pero Táchira también. Ivana. De la cordialidad es Táchira. Es verdad, seguro que sí. ¿Estás haciendo qué año, Ivana? ¿Qué Tercero. año de medicina? Okay. Tercero. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas que el corazón es una bomba? Esto funciona Bueno, como, ¿qué es lo que hace? tiene la capacidad de eyectar sangre y de transportarla desde su lugar hasta todos los demás sitios del cuerpo, del organismo. Exactamente, exactamente. Pero ¿cómo hace eso? Fíjate. Eso es lo que vamos a ver ahora. Una premisa que yo necesito que ustedes escuchen y entiendan y se vayan con eso para toda la vida es que sin diferencias de presión no se moviliza ni un glóbulo rojo dentro del sistema circulatorio. El sistema circulatorio sin el corazón sería total y absolutamente inerte. Él no tendría movilización de fluidos. El corazón lo que hace, ¿qué es lo que hace una bomba en tu casa? Una bomba en tu casa succiona agua de donde hay y la lleva para donde no hay. Entonces, eso se hace a través de diferencias de presión. Yo necesito tener una cámara con más presión que otra para que la sangre se desplace de un lado a otro. Si las dos cámaras tienen la misma presión, la sangre no se mueve. Entonces, el corazón tiene la capacidad de generar esas diferencias de presión entre un lugar y otro. Para que la sangre entre a la aurícula derecha, la presión dentro de las venas cavas tiene que ser más alta que la presión de la aurícula. Si no, no entra la sangre. Para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, la presión en el ventrículo tiene que ser más baja que la presión dentro de la aurícula. Si no, la sangre no pasa. Para que la sangre vaya del ventrículo para la arteria, vamos a suponer del ventrículo izquierdo para la aorta, la presión dentro del ventrículo tiene que ser más alta que la presión dentro de la aorta. Si no, la sangre no sale. ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos? Hipertensión es que la presión dentro de la aorta allá arriba disparada. Entonces, el ventrículo tiene que hacer ¿qué? Para conseguir abrir la válvula aorta. Tener una presión mucho más alta que la presión dentro de la arteria aorta
para poder sacar la sangre del corazón y que esa sangre llegue al resto de la circulación. Piensa en la inteligencia del corazón, que es capaz de luchar contra la gravedad, porque el corazón es capaz de llevar sangre del tórax a la cabeza. Entonces él tiene que trabajar con presiones muy altas para poder empujar sangre, y tiene también que saber trabajar con presiones muy bajas para poder succionar la sangre. Entonces, no podemos ver el corazón solamente como una bomba porque eyecta. Necesitamos ver el corazón también como una bomba porque es capaz de generar presión negativa para llenarse. Entonces, a veces desvalorizamos como clínicos, inclusive como cardiólogos, la capacidad de llenado del corazón. Para que el corazón se pueda vaciar, se tiene que llenar. ¿Concuerdan conmigo? Entonces, vamos a inhabilitar a la gente que está jugando con los bolígrafos. Ok, perfecto. Entonces, necesitamos, por favor, entender que el corazón trabaja como bomba porque él es capaz de generar diferencia de presión entre las cámaras. Por ese motivo, él es capaz de desarrollar el desplazamiento de la sangre a través del sistema circulatorio. Sin eso no tendríamos esa capacidad. Entonces, vamos a ver qué funciona cuando esto no está trabajando de la manera cierta. Entonces, vamos a imaginar, aquí vamos a quitar el apuntador. Ok, entonces vamos a imaginar que yo tengo un problema. Por ejemplo, lo que acabo de decir, el paciente es hipertenso. Entonces el paciente es hipertenso y la presión dentro de la aorta es muy alta. Es muy alta. Si la presión dentro de la aorta es muy alta, para que la sangre salga del ventrículo izquierdo para la aorta, la presión dentro del ventrículo tiene que ser muy alta, ¿cierto? Porque si no, yo no consigo ultrapasar aquella presión sistémica y desplazar las hemácias o los glóbulos rojos hacia afuera. Entonces la presión dentro del ventrículo es muy alta. ¿Qué pasa cuando tú sometes a un músculo a un aumento de trabajo, a un aumento del esfuerzo? Él tiene que aumentar su celularidad y crecer para poder ultrapasar aquella presión que está trabajando en mi contra, ¿cierto? Y si dentro del ventrículo yo tengo una presión muy alta, inevitablemente, sea hoy o sea mañana, esa presión se va a transmitir de forma retrógrada para la aurícula también. ¿Por qué? Porque para que el ventrículo se llene, él tiene que tener una presión más baja que la presión de la aurícula. Si la presión dentro del ventrículo es muy alta, la presión dentro de la aurícula también tiene que aumentar, ¿cierto? Entonces, si la presión dentro de la aurícula aumenta, muchachos, ahora sí vamos a ver esto aquí. Si yo tengo un problema aquí en la aorta, el problema va a ser del ventrículo izquierdo, y si tengo un problema aquí dentro del ventrículo izquierdo, de forma retrógrada se va a transmitir para la aurícula izquierda, y de forma retrógrada se viene ¿para dónde? Para los pulmones. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, además de que el paciente se está quedando sin sangre, porque no tengo esa bomba que me esté mandando la sangre para afuera, ¿qué está pasando con ese líquido que no está saliendo a la circulación sistémica? Se está quedando atrás, en ese circuito circulatorio. Entonces, ¿se está quedando atrás a dónde? En la circulación pulmonar. Ese es el paciente que llega a la emergencia con edema agudo de pulmón, con edema pulmonar. ¿Por qué? Porque yo no estoy completando ese circuito circulatorio. Y este es el paciente que llega a la emergencia y tiene este rayos X en la emergencia. Y ustedes saben con qué se van a veces esos pacientes para su casa. Y no son pocos los casos en que esto ocurre. Los pacientes se van a su casa con antibióticos. Con antibióticos. Porque ven este rayos X y creen que esto es una neumonía. Y eso es más frecuente de lo que ustedes se están imaginando. Nadie piensa en falla de bomba. Nadie piensa que esto es una insuficiencia cardíaca. Y si hoy le hacen un rayos X de esto a un paciente en una emergencia y el médico nunca ha visto estos rayos X, dice que el paciente tiene COVID, que el paciente tiene coronavirus. Y lo hospitalizan para hacerle presión positiva y les empiezan a dar hidroxicloroquina y esteroides. Y nadie piensa que este paciente se tiene que ir a su casa es con diurético. Porque probablemente lo que necesitamos es secarle el líquido al pulmón para que pueda respirar adecuadamente. Entonces, este es el paciente después de la diurético-terapia. Lo que este paciente tenía era un fallo de bomba del lado izquierdo
que le llenó de líquido el pulmón. No vamos a discutir aquí todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque el fundamento es mucho más profundo que esto, pero necesitamos entender que esto es posible, que esto nos llega a la emergencia y que necesitamos manejar esto con tratamiento para insuficiencia cardíaca y no con tratamiento para la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Una pista, cuando tengamos la duda, muchachos, en radiología, busquen las líneas de Kerley. Estas son las líneas de Kerley. Esto es un zoom de esta imagen. La imagen de la derecha es un zoom de la imagen de la izquierda. Ustedes están viendo estas líneas hiperdensas que están aquí en sentido horizontal. Estas líneas aquí adentro son vasos, pero los vasos no llegan hasta la periferia. Cuando nosotros vemos esta rayos X, vemos que estas líneas llegan hasta la región periférica. Esto es edema. Estas líneas de Kerley son altamente específicas para insuficiencia cardíaca, para edema pulmonar cardiogénico. Entonces no podemos dejar pasar por alto esto y no podemos mandar a este paciente ni hospitalizarlo por una neumonía. ¿Qué otra cosa puede pasar en este circuito circulatorio que llene de líquido los pulmones? Imagínense, por ejemplo, que la válvula mitral tenga algún problema para abrir. Si la válvula mitral no abre, la presión dentro de la aurícula aumenta. Entonces yo necesito aumentar mucho más esa presión para mandar la sangre para el ventrículo. Entonces no tiene aurícula que aguante ese aumento de presión. De la misma manera, el líquido se va en sentido retrógrado, aumenta la presión dentro del capilar pulmonar y el paciente hace un edema agudo del pulmón. Muchas veces diagnosticamos la estenosis valvular mitral porque el primer episodio que el paciente hizo fue un edema agudo de pulmón. Y el paciente dice, yo fui a la emergencia, tenía una neumonía y me hicieron un eco y diagnosticaron que tenía estenosis valvular mitral. Y no era neumonía, era edema agudo de pulmón en decorrencia de la estenosis valvular mitral. ¿Ok? Entonces, ese es otro mandamiento. No podemos tratar todos estos edemas agudos de pulmón como si fuesen neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el problema es del lado derecho? Ustedes concuerdan que si yo tengo un problema del lado izquierdo, vamos a ver, problema en la aorta, problema en el ventrículo, problema en la aurícula, circulación pulmonar se ve comprometida, agua, edema agudo de pulmón, la presión continúa alta todavía, no tengo un buen trabajo de bomba, esa presión alta en sentido retrógrado va a llegar ¿a dónde? Al ventrículo derecho, porque él forma parte de ese circuito, ¿cierto? O tengo un infarto de ventrículo derecho, tengo un problema del lado derecho, tengo un problema con la válvula tricúspide. Esto puede causar también un mal manejo de las presiones con que la sangre retorna al corazón. Yo necesito que las cámaras cardíacas derechas tengan presión más baja para poder succionar la sangre de la circulación sistémica. Si yo no tengo de la circulación sistémica presión más alta que la presión dentro del atrio derecho, dentro de la aurícula derecha, la sangre no regresa. Entonces, si yo tengo ese problema con manejar las presiones, el líquido se va acumulando en sentido retrógrado, hígado, yugulares turgentes, hígado con edema, ascitis, edema. Entonces aparece lo que se llama una insuficiencia cardíaca que también comprometió el lado derecho, o si el problema originalmente era la izquierda y se extendió, sería una insuficiencia cardíaca congestiva completa. ¿Okay? De esta forma nosotros completamos los dos circuitos, que sería el circuito de la circulación menor, que se hace entre el ventrículo derecho, los pulmones y el atrio izquierdo, y el sistema de la circulación mayor, que se hace entre el ventrículo izquierdo, la circulación sistémica y la aurícula derecha. Estos dos sistemas no se tocan, ellos se tocan a nivel de los capilares solamente, pero dentro de las cámaras cardíacas no. Entonces son dos circulaciones complementarias que están ocurriendo de forma simultánea, pero no se deben tocar. Los glóbulos rojos que están pasando por un circuito no deberían estar en comunicación con los glóbulos rojos que están pasando por el otro circuito. Si eso pasa, eso es una anomalía, eso puede ser una cardiopatía congénita, etc. Entonces fíjense, por ejemplo, el hecho de que yo tenga una circulación menor, que solamente depende de la circulación para los pulmones, hace con que el ventrículo derecho sea un ventrículo menos muscularizado. ¿Por qué? Porque el objetivo está ahí al ladito, está el corazón aquí y el pulmón.
Entonces el ventrículo derecho tiene una capacitancia mayor, ¿sí? Él aguanta más volumen, él aguanta más líquido, pero él no acepta sobrecarga de presión. Él tiene una pared mucho más finita. Por otra parte, el ventrículo izquierdo tiene que luchar contra presiones sistémicas, como les dije. Él tiene que llevar sangre hasta la última célula del pie y hasta la última célula del capilar que está aquí en el tejido subcutáneo de la cabeza. Entonces él tiene que luchar contra la gravedad. Por ese motivo, el ventrículo izquierdo es mucho más muscularizado. Tiene una pared más gruesa, porque él tiene más trabajo en sentido de la presión que él tiene que manejar. ¿Ok? Esta es la fisiología en el adulto. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos fetos, en vida fetal, la presión dentro de la circulación pulmonar es muy alta. Entonces nosotros tenemos una circulación fetal que funciona un poquito diferente. Fíjense. Tenemos la placenta, ¿cierto? La placenta ya lleva la sangre con oxígeno para el cuerpo del bebé. Porque la placenta ya viene con sangre oxigenada de la mamá. ¿Ok? Entonces, a través de la vena umbilical, que es la vena umbilical que pasa por el cordón umbilical, viene esa sangre oxigenada y entra a través de una vena que se llama conducto venoso directamente a la vena cava inferior. Y viene con mucha presión. La vena umbilical viene con mucha, el conducto venoso viene con mucha presión. Entonces, la sangre aquí dentro de la aurícula derecha pasa directamente para la aurícula izquierda. ¿Ustedes concuerdan que si ya la sangre viene con oxígeno, no tiene por qué ir a los pulmones? No necesita ir a los pulmones. Los pulmones tienen una circulación funcional, es para oxigenar la sangre, ¿cierto? Entonces, la sangre que viene directo del conducto venoso pasa de la aurícula derecha para la aurícula izquierda. ¿Para qué? Para ir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta y lleva sangre para toda la circulación fetal. ¿Okay? Y otra cosa es que algunos glóbulos rojos llegan a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasan a la arteria pulmonar. Entonces, una gran parte de esa sangre viene vía vena cava inferior, pasa a través del foramen oval y llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo, y esa sangre generalmente lleva circulación a los vasos de la base. La sangre que pasa por aquí, por el foramen oval. Ahora, algunas hemácias, algunos glóbulos rojos pasan de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la arteria pulmonar. Pero como los pulmones no están trabajando, porque no tienen por qué trabajar, ya esa sangre viene con oxígeno y la circulación pulmonar tiene presión muy alta dentro del feto, esa sangre no va vía arterias pulmonares a cada pulmón, sino que se desvía a través del canal arterial. Como ya ella viene con oxígeno, pasa de la pulmonar hacia la aorta a través de un canal arterial. Y es esta la responsable de llevar sangre al otro 80% del cuerpo del feto. Entonces, gracias al foramen oval, yo tengo sangre oxigenada de la mitad del cuerpo para arriba. Y gracias al canal arterial, yo tengo sangre oxigenada de la mitad del cuerpo para abajo. ¿Qué pasa? Cuando el bebé nace, existe una cantidad de mediadores químicos que hace que el foramen oval se cierre. Son dos láminas y se unen. Y hacen que el canal arterial se estenosa y se cierra. Estenosis es cierre. Entonces el bebé comienza a respirar. Los pulmones abren su circulación, la presión dentro del pulmón es mucho más baja, y si la presión es baja, él hace ¿qué con la sangre? La succiona, ¿cierto? Entonces el corazón le puede mandar sangre a los pulmones, se cierra el foramen oval, se cierra el canal arterial, y se instituye la circulación como aparece en la vida adulta, sin ninguna comunicación entre la sangre que pasa por la circulación menor y la circulación mayor. Pero existen algunos adultos, por señalar un 30% de la población adulta, o sea, si yo entro en esta sala y hay 60 personas, 20 personas pueden tener la persistencia de ese foramen oval. Nosotros tuvimos en una oportunidad un curso con 15 alumnos, no tuvimos pacientes ese día por algún motivo, y nos pusimos a hacer eco entre los alumnos, y 5 alumnos tenían foramen oval, o sea, se cumplió perfectamente la estadística, 30% de la población adulta tenía foramen oval. ¿Y qué es lo que puede pasar con ese foramen oval? Que si yo tengo
La sangre de la aurícula derecha no viene de todo el cuerpo. Que si yo tengo una varice, yo como adulto, y en esa varice se forma un trombo, y ese trombo llega a la aurícula derecha, perfectamente ese trombo puede ir a circulación sistémica pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces el paciente puede tener un evento tromboembólico porque tiene un foramen oval persistente y es más frecuente de lo que ustedes imaginan. Se estima que 25 a 30% de los ACVs isquémicos que no tienen explicación pudieron haber ocurrido porque tenía un foramen oval que permeabilizó en algún momento y dejó pasar un trombo o un trombo del atrio derecho al atrio izquierdo y del atrio izquierdo para la circulación sistémica. Hoy en día, afortunadamente, tenemos formas de tratar por vía hemodinámica este problema. Entonces, vamos a ver, solamente para entender. Si yo necesito entrar a cerrar algo que está del lado derecho del corazón, yo entro predominantemente por vía venosa. ¿Por qué? Porque yo tengo grandes venas que llegan a la aurícula derecha, ¿cierto? Entonces, en este caso, se hace un acceso vía vena cava inferior, se entra a la aurícula derecha, pasamos un catéter a través de ese foramen que está permeabilizado o que está abierto, y con ese catéter colocamos un dispositivo que se llama dispositivo de cierre percutáneo. Hoy en día hay muchas marcas. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, se les decía a todos Amplatzer, porque era el único modelo, la única marca que se tenía en el momento. Y fíjense cómo se coloca un disco del otro lado del defecto y queda como si fuese una hamburguesita. Entonces cerré el defecto. Se luchó durante mucho tiempo para ver cuál era la indicación para hacer ese foramen oval. Imagínense que este paciente disminuyó su riesgo de hacer un ACV y no hubo que operarlo. Se entró por vía percutánea y se cerró el foramen oval. Ese dispositivo tiene ese tamaño que ustedes están viendo en esa diapositiva y es capaz de mejorar la expectativa de vida de los pacientes. Antes necesitaba de tener por lo menos 2 eventos tromboembólicos para poder colocar un Amplatzer o para poder colocar un dispositivo de cierre percutáneo. Yo le decía a mis amigos, por favor, si yo llegaba con un ACV, ciérrenlo con el primer ACV. No esperen que tenga el segundo ACV para cerrar. Entonces ya vimos que el corazón va a trabajar como un sistema de bomba. Para trabajar como un sistema de bomba, él tiene que trabajar con un músculo sano. Si él no trabaja con un músculo sano, la bomba no funciona. Ni succiona bien la sangre, ni manda bien la sangre, ni eyecta bien la sangre. Entonces nosotros tenemos, desde el punto de vista cardiológico, un músculo cardíaco normal, o cuando hay alguna alteración propia del músculo, lo llamamos miocardiopatías. ¿Okay? Las miocardiopatías tienen más de 150 etiologías diferentes. Viral, bacteriana, alcohólica, isquémica, por químicos, por radiación, por drogas, cualquier cantidad de etiologías. Lo cierto es que la manifestación general de la miocardiopatía afecta 2 cosas. Dos cosas fundamentalmente. El tamaño del corazón y la espesura de la pared cardíaca. Entonces, el tamaño del corazón nosotros lo vemos normal o dilatado. Eso se mide por ecocardiografía. Y por ecocardiografía nosotros generalmente medimos este diámetro. Voy a apuntar aquí con el apuntador. Este diámetro es un diámetro anteroposterior que se mide en el ventrículo izquierdo, y que cuando este diámetro es mayor de 58 milímetros en hombres, o sea, 5 centímetros y poco en hombres, o 53 milímetros en mujeres, nosotros decimos que ese paciente es un paciente dilatado. ¿Okay? ¿Por qué es que esto es valioso que ustedes lo sepan? Porque ustedes van a recibir las imágenes diagnósticas de esos pacientes. Ese paciente le va a llegar a la consulta. A veces le llega un paciente a la consulta para tratarse de una amigdalitis y el paciente es cardiópata. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que ser cardiólogos para ustedes entender lo que es la miocardiopatía, porque ustedes van a tratar pacientes cardiópatas de problemas no cardíacos también, y eso va a aparecer todos los días en la sala de emergencia. Entonces, nosotros anatómicamente podemos tener un corazón con un tamaño normal, o podemos tener un corazón con un tamaño aumentado. Cuando ese tamaño, en términos de diámetro anteroposterior, está aumentado, nosotros decimos que ese paciente tiene una miocardiopatía dilatada. Generalmente, estos pacientes dilatados evolucionan para fallo de bomba. La bomba cardíaca falla. Desde el punto de vista de la pared, yo puedo tener una espesura, un grosor de pared normal,
o puedo tener un grosor de pared. Fíjese, esta pared aquí como es finita y esta pared aquí como es más gruesa, más pesada, le decimos nosotros. Pero esto no siempre son células, muchachos, no hay siempre que tiene hipertrofia. Yo estaba participando en uno de los grupos que ustedes tienen y mandaron unas rayos X, entonces el corazón se veía aumentado y alguien mandó, es una miocardiopatía hipertrófica. Hipertrofia es aumento de la celularidad. La miocardiopatía hipertrófica es el nombre de una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica. Ese paciente nace con un código genético que hace que su corazón produzca más células musculares de forma desorganizada y es un músculo que trabaja mal. Si las células musculares también crecen de forma desorganizada, los vasos sanguíneos que acompañan esa pared cardíaca crecen de forma desorganizada y no llega a darle buena circulación a todos los puntos del corazón y hacen fenómenos de microinfarto. Eso es la miocardiopatía hipertrófica. También tenemos la hipertrofia por otras causas. Esta miocardiopatía hipertrófica es congénita, es genética. Tú naces con ese problema y lo vas desarrollando a lo largo de tu vida. Ahora, la hipertrofia por otras causas puede pasar, como hablamos ahorita en el sistema circulatorio, porque el paciente es hipertenso, o porque el paciente tiene estenosis de la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque si él tiene hipertensión o él tiene una resistencia aumentada a la salida de sangre del ventrículo, el ventrículo tiene que responder de alguna manera y aumentar su presión. Y la respuesta fisiológica es hipertrofiar. Es como ir al gimnasio y comenzar a levantar peso y peso y peso. El músculo crece. Pero también puede haber infiltración. No todos los corazones a los que les crece la pared es porque crece el músculo. Hay amiloidosis, hay sarcoidosis, hay hemocromatosis, hay hemosiderosis. Entonces, no todos los corazones a los que les crece el músculo son corazones de hipertensos, o son corazones de fumadores, o son corazones de obesos. Existen muchas etiologías para esos corazones. Entonces, ante la duda, no podemos llamar todos esos corazones hipertróficos de corazón de hipertenso, de corazón de diabético, de corazón de obeso, de corazón de fumante. Necesitamos saber que existen varias etiologías para ese corazón. Desde el punto de vista anatómico, entonces podemos tener un corazón normal, un corazón dilatado, un corazón hipertrófico, y este corazón restrictivo generalmente son pacientes que anatómicamente, macroscópicamente, el corazón parece ser normal, pero como el músculo está infiltrado con alguna cosa, con alguna sustancia, él no consigue abrir para llenarse. Y él es una bomba. Si él no se llena bien, él no se vacía bien. Y aparece una enfermedad cardíaca que se llama enfermedad restrictiva. El corazón cierra perfecto, contrae maravillosamente, pero cuando él va a abrir, tiene mucha limitación porque su presión dentro de las cámaras es aumentada. Esta reunión cerrará en 10 minutos. Entonces, dentro de 5 minutos abrimos otra sala. Vamos a ver. Y aquí yo quiero algunos comentarios de la doctora Vanessa Puche. ¿Por qué? Porque cada día, Vane, puedes quitar el mute, tenemos este escenario, es cada vez más frecuente, muerte súbita en atletas. Entonces parece que hoy en día todas las pacientes que hacen, todas las personas que hacen muerte súbita murió de infarto. Infarto fulminante, esa es la frase preferida, infarto fulminante. O conseguimos, Vane, si puedes quitar el mute, o te dejo para que hagas la participación en la próxima. Sí, haz tu mute. Te mandé la invitación. O comenzamos la próxima. Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con los comentarios de Vanessa aquí y después pasamos a los comentarios en la próxima sesión. La muerte súbita es un problema que se está presentando cada vez con más frecuencia y no es que lo estamos viendo más, sino que se está documentando más. Hoy en día tenemos mucho más acceso a las fuentes de comunicación, entonces se ven con mucha más frecuencia esta imagen que les estoy mostrando. El atleta está jugando fútbol y en medio del campo cayó redondo. Hay un basquetbolista, en estos días vi un video de una persona jugando básquet que también estaba jugando, cayó y se levantó y después cayó de nuevo. Entonces hoy en día estamos consiguiendo documentar este problema con mayor frecuencia. Y me gustaría que, yo voy a hacer un comentario ahorita de 3 minutitos y en la próxima sesión Vanessa va a comenzar para que podamos entender un poquito qué podemos hacer o qué pueden hacer ustedes como médicos generales
para poder intervenir en esta, desde el punto de vista de la atención en emergencia. ¿Cómo podemos hacer? Hay dos cosas que necesitamos que entiendan. El corazón tiene que tener un ritmo, él tiene que tener un ritmo de llenado y un ritmo en el que él se vacía, se llena y se vacía, se llena y se vacía. Cuando el paciente tiene un ritmo de anarquía, que no tiene una buena transmisión eléctrica, él no está haciendo un latido, él está haciendo un temblor. Entonces, no es lo mismo un corazón que hace esto a un corazón que hace esto. Este corazón no tiene cómo cumplir con la demanda de sangre de todo el sistema circulatorio. Y empezando porque las coronarias, ya vamos a hablar de ellas más adelante, se llenan en diástole. Entonces, si yo no tengo un buen llenado y un buen perfil para vaciar el corazón, entonces yo no puedo llenar las coronarias. Vane, tienes 7 minutos para hacer algún comentario en relación con esto, sobre qué es lo más importante que el médico de la emergencia tiene que ver, por ejemplo, cuando un paciente tiene una parada de estas en emergencia. Y continuamos en la próxima sala. Bueno, Vanessa es médico cardiólogo, también se formó en el Instituto Dante Passanese, aquí en Sao Paulo, también fue del CEDIA, fue uno de los miembros fundadores, y hizo electrofisiología. Buenas tardes a todos. Bueno, hay una parte del grupo ahí que conozco, pero rápidamente para aprovechar el tiempo, mi mensaje para esto es, vieron un paciente que se desmayó, piensen siempre en lo peor, porque ¿cómo va a ser la manifestación de eso? Muchas veces alguien les va a decir, me duele el pecho, bueno, puedo pensar que está pasando algo, pero simplemente lo que puede pasar es que esa persona simplemente caiga delante de ustedes y ustedes tienen que hacer algo para eso. No piense que está convulsionando, ya llegaron para nosotros, que el paciente estaba convulsionando y era que el corazón estaba en vigencia de una parada del corazón. Y lo más importante para eso es tener unos fluxogramas actuales que nos indican cuál es el paso a paso que hacer delante de un paciente con sospecha de parada cardíaca. Esos fluxos que parecen, para el que ya es especialista, parece bobo, pero para todos los que estamos ya en contacto día a día con la emergencia, que hacemos medicina interna, que nos estamos graduando, inclusive para los que no se han graduado todavía de medicina, reconocer que un paciente está sin pulso y que tú le des un masaje en el corazón salva vidas. Y lo más importante, además de salvar las vidas, es que recuperas un paciente con un neurológico bien, porque no adelanta de que, bueno, hice todo, pero no oxigené al paciente, hice todo, pero no hice un adecuado masaje del corazón. ¿Y qué pasa? Recupero un paciente que no puede convertirse y no es rehabilitable para la sociedad. Entonces, realmente mi mensaje en este momento es así. Tenemos muchas herramientas para prepararnos. Una de las cosas que uno, así que se gradúa, la primera cosa que se deja en una emergencia. Yo siempre digo que los que deberían estar en las emergencias son las personas que están más preparadas y es lo contrario de lo que acontece en el mundo. Siempre se queda el que acabó de salir de la facultad y ahí uno comienza a aprender con golpes. Entonces, después de 10 años ya de graduada, lo que les puedo decir es así que tienen que hacer diferencia en el paciente y reconocer un ritmo de parada, hacer un adecuado masaje, saber cuándo tenemos que oxigenar, cuándo tenemos que intubar un paciente. Eso salva vidas y eso es muy gratificante. Vanessa, muchas gracias. Yo creo que Vanessa dijo dos cosas importantes. Primero, reconocer un ritmo de parada. Muchachos, no tienen que saber electro como si ustedes fuesen cardiólogos. No tienen. Pero el ritmo de paro cardíaco lo tienen que reconocer. El paciente con asistolia, ustedes ven, está todo bien conectadito y está isoeléctrico. Entonces, ese paciente no tiene actividad eléctrica, ¿cierto? El paciente puede tener una fibrilación ventricular que está aquí en la imagen para ustedes, en la imagen inferior derecha. Es un ritmo total y absolutamente anárquico, dígalo Vanessa. Y el ritmo de taquicardia ventricular. Y el de taquicardia porque eventualmente puede evolucionar por una fibrilación ventricular. Entonces, a veces el paciente está con la taquicardia ventricular y dice, me siento mal, y se desmaya frente a tus ojos. El paciente cuando está en fibrilación ventricular generalmente pierde el conocimiento, no tiene débito cardíaco, exactamente, no tiene trabajo cardíaco efectivo, el corazón no está latiendo, el corazón está temblando. Entonces, si hay dos cositas que ustedes necesitan reconocer, por favor, tómenle una foto a esos dos electros que tienen en la pantalla.
Cuando aparezca alguna cosa parecida con eso, tienen que, si es fibrilación ventricular, el paciente está inconsciente, tienen que reanimar. Entonces, si hay otra sugerencia que nosotros podemos hacerle, es aprendan la forma, aunque sea la forma básica de reanimación cardiopulmonar, porque les va a llegar a la emergencia. Y además de ver si en emergencia hay, aunque sea un aparatico de eco viejito que se vea en una pantalla de mala calidad, con un transductor que por lo menos lo puedo sostener en la mano, vean dónde está el carro de paro. ¿Por qué? Porque las emergencias tienen que tener un carro de paro. No sé intubar, está el ambú, la bolsita que se coloca para hacer presión positiva. ¿Por qué? Porque es tiempo dependiente el poder devolver ese paciente a una vida productiva. Porque si yo me quedo pensando con miedo, no sé qué hacer, ese paciente puede regresar, pero no va a volver a leer. Entonces yo voy a esperar que otra persona venga, me explique qué es lo que yo necesito hacer, y viene ese paciente y queda en anoxia durante quién sabe cuántos minutos, y cada minuto de circulación cerebral sin flujo tiene repercusión desde el punto de vista funcional en el neurológico de este paciente cuando se recupera.